más hablando más particularmente de la práctica de meditación, lo que más se encuentra es la persona de que inició la importancia, ¿no? de aprender a lidiar con su propia mente, ¿no? Muchas personas ven, llegan a la práctica de meditación comprendiendo como si fuese una especie de técnica, una especie de mágica, que si yo sentar de cierta manera, si yo pensar de cierta manera, si yo seguir una serie, una cantidad de instrucciones, entonces mi mente de alguna manera va a se pacificar, va a se experienciar algo maravilloso, pero solamente sentarse, no importa cuántas horas, no importa cuántos periodos de retiro hagamos, ah, si no aprendemos, ¿no? A lidiar con nuestra propia mente, yo no veo cómo sea posible, ¿no? Que se alcance algún tipo de suceso, de algún tipo de logro con la práctica de meditación. De verdad, la práctica de meditación es apenas más una herramienta, ¿no? Para aprender justamente eso, ¿no? Ah, nuestro real objetivo en practicar meditación es aprender a lidiar, manejar nuestra propia mente, ¿no? No, es la clave, es realmente el objetivo, la clave es la mente, ¿no? Todo el propósito de la práctica budista se dice respecto a la mente, ¿no? Más do que no es tanto una cuestión de agradar a ¿cómo diría? Alguna entidad celestial o buscar alcanzar alguna ubicación sagrada o algún estado mental sagrado. Na verdade, tudo se diz respeito a praticar, a aprender, né? A manejar nuestra propia mente, né? Al menos esto desde los niveles más comunes de la mente cotidiana de una persona común hasta los niveles de una mente más sabia, de una mente más que es capaz de lidiar con los eventos del día a día de manera tranquila, ¿no? Que se consigue existir en el mundo de manera sabia, hasta las personas que ya empiezan a ir más allá, ¿no? De la existencia mundana, empiezan a conocer aspectos más sutiles, pero todo eso también no es nada más que aprender a manejar su propia mente, ¿no? Mesmo las cosas más sutiles que ya pasan de la experiencia mundana, ya pasa un tipo de experiencia supramundana, aún no difiere mucho, ¿no? No tiene mucho que ver con ah, una energía celestial, es apenas aprender a lidiar con su propia mente, aprender a manejar su propia mente, ¿no? Apenas aspectos más sutiles, aspectos más refinados, ¿no? De la mente. Pero aún no tiene nada que ver con pedir permisión a algún dios, algún ángel, pedir energía, pedir hacer un ritual sagrado que va a te dar la permisión para que tengas acceso a algún aspecto de su mente. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Es simplemente aprender, ¿no? A estar consciente de su mente e entonces tener inteligencia y habilidad, ¿no? En manejar la mente. Entonces, lo que dice respecto a la práctica de meditación, por ejemplo, si la clave realmente es aprender a manejar su propia mente, entonces no es necesario, no es obligatorio limitar, ¿no? Nuestra práctica a el momento de sentar en meditación.
porque muchas otras oportunidades del día a día son bastante útiles para aprender a manejar nuestra mente. Entonces, por ejemplo, los monjes tienen la práctica de los preceptos morales, la práctica de la renuncia, la práctica de la simplicidad, la práctica de la disciplina, ¿no? Esto todo requiere un desarrollo de su mente, ¿no? Para poder, por ejemplo, dormir en el suelo sin ningún tipo de almohada, simplemente deitarse a dormir en el suelo directamente, ¿no? Para poder, cuando se sale para pedir limonas, salimos descalzos, no tenemos ningún tipo de zapatos, ¿no? Sentar, acordar, a despertar a las 3 de la mañana, sentar meditación hasta el nacer del sol, ¿no? Hasta las 5:30, 6 horas de la mañana. Muchas veces meditar la noche toda, ¿no? Empezar a meditar a las 7 de la noche e ir hasta las 6 de la mañana del día siguiente, ¿no? Todas son cosas que dependen de aprender a manejar su mente, ¿no? No depende de pedir energía de alguna entidad sagrada, no depende de estar en una ubicación sagrada, todo depende de aprender a manejar su propia mente, ¿no? Todos estos tipos de prácticas se logran a través de aprender a manejar nuestra mente, de aprender a utilizarla de manera sabia, de manera hábil. Ah, entonces, los monjes tienen una práctica más amplia, ¿no? No solamente de sentarse en meditación. De verdad, intentamos organizar todo, desde el momento que despertamos por la mañana hasta el momento que nos acuestamos para dormir. ah, todo lo hacemos de manera correcta, ¿no? Todo lo que hacemos tiene algún tipo de conexión con el desarrollo de alguna cualidad mental que es útil para meditar, para utilizar la meditación también. Desde cómo interagimos unos con los otros, desde cómo comemos, cómo caminamos, cómo nos sentamos, cómo hacemos de todo, trabajamos, descansamos, todo que se hace, se tiene siempre un aspecto de entrenar la mente. Mesmo cuando se entra en su casa, en su cabaña de meditación, tiene una cierta práctica que se debe hacer, cómo se acuesta, cómo se levanta, cómo se sienta, la limpieza del ambiente, todo lo que hacemos se puede también mirar de un punto de vista, también es una práctica. Lo que las personas dicen es también una práctica de meditación, pero de verdad lo que significa es que es una oportunidad para aprender a manejar su mente, ¿no? Nuestra propia mente, ¿no? Aprender a estar más y más consciente de nuestra propia mente y también aprender a actuar sobre la mente, ¿no? No apenas estar consciente de manera pasiva, ¿no? Estando consciente, entendiendo cómo la mente funciona, también entendemos cómo actuar sobre la mente, ¿no? Porque ela no es un fenómeno hermético, un fenómeno que no estático, es un fenómeno de constante mudanza, constante cambio. Eh, lo que la hace cambiar no es la propia mente, ¿no? La mente es reactiva a sí misma. Entonces es bastante posible guiar, ¿no? Manejar la mente a través de la propia mente, a través de, ¿no? Simplemente, por ejemplo, eligiendo en qué prestamos atención, a qué tipo de pensamientos damos atención, a qué tipo de pensamientos no nos preocupamos con ellos, dejamos pasar.
qué tipo de emoción damos importancia, qué tipo de emoción no damos importancia, a qué tipo de sonido, a qué tipo de imagen, a qué tipo de contacto visual con otras personas, ¿no? Qué tipo de personas buscamos compañía, de qué tipo de personas, qué tipo de gente nos asociamos, qué tipo de gente evitamos, qué tipo de actividad en nuestro día a día, de qué tipo de actividad engajamos, nos involucramos con qué tipo de actividad, etcétera, ¿no? Es una manera bastante simple, bastante sencilla de manusear la mente, ¿no? Pero cuanto más con ese tipo de práctica, ¿no? Que también se tiene un gran aspecto de manusear su día a día, su cuerpo, su habla, los contactos sociales, las actividades del día a día. Con ese tipo de práctica, ¿no? Ya es posible atingir un nivel básico de estabilidad, ¿no? De tranquilidad en nuestra mente, ¿no? Tal vez un tanto frágil inicialmente, ¿no? Porque está aún dependiendo mucho del ambiente, ¿no? A factores externos, ¿no? Pero ya nos da un tanto, ¿no? Una cierta cantidad de conocimiento sobre la dinámica interna de la mente, ¿no? Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la mente, cómo, ¿no? Qué tipo de, cuáles son las cosas que son importantes, cuáles son las cosas que no son tan importantes. Hasta que llega un punto, ¿no? Que ya aprendemos, ya tenemos un conocimiento más profundo, ya no necesitamos tanto controlar el ambiente a nuestro alrededor, ¿no? Ya cuando se empieza a mirar de una manera un poco más sutil, ya veo, está mucho más fácil que pensábamos antes, ¿no? La verdad es bastante simple, ¿no? Ah, entonces la práctica se torna más y más profunda, ¿no? Y también se torna más y más independiente del ambiente exterior, ¿no? Pero curiosamente, ¿no? Si la práctica es independiente del ambiente exterior, la persona no vuelve a vivir en la ciudad, en medio de mientras las personas, toda la agitación de las personas, porque esta independencia también nos da libertad, ¿no? Eh, se- la misma cosa que hace la mente quedarse siempre agitada, es la misma cosa que nos mantén atrapados en la sociedad, digamos, el conforto del día, ¿no? De los productos materiales, ¿no? El conforto de la distracción, ¿no? De estímulo, del entretenimiento, ¿no? Yo tengo que tener contacto con esas personas, yo tengo que comer ese tipo de comida, yo tengo que me entretener de esta manera, con este tipo de entretenimiento. Cuando se gana ese tipo de independencia, también se siente, es lo mismo, la misma, digamos, lo mismo progreso que te da esta independencia en su práctica de meditación, que le torna más un asunto mucho más interno que externo, ¿no? También cuando es lo mismo progreso que que te da libertad, o te da la seguridad, ¿no? Yo no necesito más de todo este aparato de comida, de tecnología, de distracciones, de diversiones, de contacto con otras personas. Te da lo mismo conocimiento, la misma realización, ¿no? Te deja independiente de esas dos maneras, ¿no? Tanto internamente con lo que dice respecto a la práctica de meditación, como también externamente en su comprensión, ¿no?
qué es lo mínimo que necesito para ser feliz. Entonces, se torna más y más independiente. Entonces, es una cosa que las personas, entonces, llega un punto en nuestra práctica que yo puedo vivir en la ciudad y no voy a estar perturbado. Tal vez, pero se tiene realmente la capacidad de vivir, de estar en la ciudad, en medio de la sociedad y no se quedar agitado, también no tiene ninguna necesidad de estar en la ciudad. La misma cosa que lo haría ter la capacidad de meditar en medio a la sociedad, también le da, resulta que no siente necesidad alguna de estar en medio a la sociedad. Entonces las personas tienden tienen es común, es normal que elijan se afastar, ¿no? Quedarse más lejos de la sociedad y buscar una ubicación más tranquila, más afastada, más silenciosa, con menos confusión, menos asuntos, menos personas, menos dramas, menos peleas, ¿no? Es lo más común que se encuentra, ¿no? Como que se observa, ¿no? Entonces no negligencie, ¿no? No negligencie el día a día, no negligencie la atención a su propia mente, la curiosidad de observar la mente, procurar entender la mente, observar cómo funciona, qué tipo de emoción está conectada con qué tipo de emoción, qué tipo de pensamiento está conectado con qué tipo de opinión. Esta opinión genera ese tipo de pensamiento genera ese tipo de emoción, ese tipo de emoción genera ese tipo de sufrimiento, ese tipo de sufrimiento genera ese tipo de deseo para aliviar este sufrimiento, ese tipo de deseo genera ese tipo de situación. Me acabo, ¿no?, atrapado en una especie de situación que no es saludable, ¿no? Entonces es interesante, ¿no?, de observar todo esto, ¿no? Porque el simple acto de observar ya en sí extremadamente libertador, que si la persona tiene al menos la capacidad de observar, entonces ya existe una opción, ¿no? Cuando la persona no tiene la capacidad de observar, entonces solo existe una opción, que es ser. Yo soy esta agitación mental, yo soy esta preocupación, soy yo. Esta rabia, soy yo. Este miedo, soy yo. Esta irritación, yo estoy irritado. Pero cuando ya se gana, ya se tenga esta capacidad de observar, ya existe una segunda opción. Existe la persona enojada y existe la persona que observa el enojo, ¿no?, que experiencia el enojo. Cuanto más se gana la habilidad, ¿no?, se gana la destreza, la experteza en observar, con el pasar del tiempo también se nota que, oh, este punto de existencia, ¿no?, ese punto de observación, el observador, ello ya es pacífico, ¿no? De verdad, no, el sufrimiento está en el exterior, ¿no?, de este punto, ¿no? Este punto en sí no experiencia sufrimiento, está consciente del sufrimiento, pero ello en sí no experiencia sufrimiento. Entonces también, como he dicho a poco, ¿no?, que la práctica se torna muy fácil, ¿no?, que la verdad no hay siquiera la necesidad de cesar el sufrimiento, basta no participar, ¿no?, que simplemente se da un paso atrás y no tengo que participar de ese sufrimiento todo, no puedo simplemente observar, ¿no? Si tengo la humildad, si yo tengo la capacidad de renunciar, de abrir mano, de
dar un paso atrás y simplemente observar, ¿no? Tener la humildad de simplemente observar y no participar, no agarrar, decir, este es mío, mío es mi odio, mi pensamiento, mi opinión, ¿no? Se tenga la capacidad de dar un paso atrás, ¿no? Y simplemente experienciar en silencio, ¿no? Sin tener opinión al respecto, ¿no? De lo que se observa. Entonces, ese acto de observar es tranquilo, ¿no? Es bastante tranquilo. Él también es capaz con la capacidad de observar sin interferir, no es tan difícil concentrar la mente. La mente bien concentrada es bastante placerosa, ¿no? Un placer bastante especial. Entonces, también cuando se adquiere, se gana la capacidad de observar en silencio, se torna hábil en observar en silencio, ¿no? Entonces también se gana acceso, ¿no? A estados mentales más placerosos, más tranquilos, y también son útiles, ¿no? Allá de serem placerosos, también son bastante útiles para refinar, avanzar aún más, ¿no? Con nuestro conocimiento de nuestra propia mente, nuestra habilidad, ¿no? De manejar la mente de un nivel más, aún más sutil, aún más refinado, ¿no? Y consecuentemente también un conocimiento aún más refinado, aún más sutil. Entonces la práctica va avanzando de esa manera, ¿no? Va progrediendo, avanzando y progrediendo de esa manera, ¿no? Entonces, el punto, ¿no? que quería estresar hoy, ¿no? Es la cuestión, la idea, ¿no? De no espere hasta el momento de sentar en meditación pensando que ahora estoy practicando. No perca, no desperdicie ninguna oportunidad en su día, ¿no? Se tiene un poco de flexibilidad en su rutina diaria, ¿no? Organice su rutina de manera que sea útil, que sea una herramienta para desarrollar buenas cualidades mentales, para abandonar malas cualidades mentales. Procure utilizar su rutina diaria, ¿no? Por ejemplo, si tiene un problema de pereza, ¿no? Una persona perezosa, no le gusta hacer ejercicio, no le gusta, ¿no? Poner energía, entonces en vez de ir de coche, de tomar ir de coche al trabajo, va caminando, ¿no? Elija, mesmo que leve 1 hora, 2 horas caminando, todo bien. Es un ejercicio tanto para mi cuerpo como para mi mente. En vez no sé, cada persona tiene que poder examinar su propia rutina diaria, ¿no? Buscar aquí en esta actividad diaria, ¿no? ¿Dónde puedo utilizar, puede mirar y ver una oportunidad, ¿no? De tener una práctica, uh, entrenar mi mente, ¿no? Quer sea en el aspecto de desarrollar una cualidad mental buena que antes no tenía o en términos de abandonar, ¿no? Más y más aos poucos entrenar la mente a abandonar algún tipo de malo hábito o una mala cualidad que está muy presente, que es bastante habitual, ¿no? ¿Cómo hacer para, primeramente, enfraquecer, ¿no? Para que perca un poco de fuerza, ¿no? Es después, tal vez, mesmo abandonar por completo, ¿no? Entonces, hay que utilizar un poco de su propia creatividad, ¿no? De pensar por sí mismo, buscarte el interés, ¿no? Si tiene el interés, la práctica se desarrolla naturalmente, ¿no? Habiendo interés, se surge también la voluntad, ¿no? La disposición de agir, ¿no? De actuar, de buscar una manera de pensar, de la creatividad ayuda un poco, ¿no? Piensa de manera diferente, busca un nuevo tipo, un nuevo punto de vista, busca cambiar de actitud, ese tipo de cosas
se manifiesta naturalmente, ¿no? Al ver el interés, todo el resto se viene como consecuencia, ¿no? Ah, y también, obviamente, también eso no significa que no debemos ah, tener una práctica formal, ¿no? De sentar en meditación en silencio, ¿no? Con una manera más estructurada, más tradicional. También es muy útil. Es como si fuese una práctica intensiva, ¿no? Cuando nos sentamos en meditación es una práctica más intensa, más fuerte, ¿no? Pero si no utilizamos los demás momentos de nuestro día a día para practicar, es un tremendo desperdicio, es un desperdicio absurdo, ¿no? Porque es muchas oportunidades muy excelentes, ¿no? Que enriquecen mucho nuestra práctica, ¿no? Nuestra práctica tanto se torna más fuerte, se torna más, avanza más, pero también se torna mucho más placerosa, mucho más interesante, una experiencia mucho más rica, ¿eh? Divertida también, ¿eh? También mucho más divertida e interesante, ¿no? Es algo mucho más interesante. Ah, Al menos es como nos enseñado en Tailandia, ¿no? Yo pienso que otras tradiciones, tal vez especialmente en la Birmania, un poco en Sri Lanka también, mucho en Sri Lanka también, es más dada mismo entre los monjes, es más dada la énfasis a sentar todo el día en meditación, despiertas por la mañana y vas sentando en meditación todo el día, no tiene más nada que hacer a no ser que no sea meditar, ¿no? Pero en Tailandia no es así, ¿no? En Tailandia se tiene, los monjes tienen que trabajar, tienen que limpiar el monasterio, tienen que arreglar las cosas que están danificadas, tienen que ser arregladas, que lo hacen, son los monjes mismos. Como está mencionado en los sutras, ¿no? Las palabras del Buda, también existe esa idea, los monjes tienen que ser personas hábiles, ¿no? Con habilidad, que poseen habilidad, son capaces, tienen capacidad de hacer cosas, inteligencia, capacidad. Entonces, por ejemplo, es deber de un monje saber recitar los cánticos, de saber memorizar el patimokkha, ¿no? La regla de conducta monástica tiene que ser memorizada de cor, ¿no? Es un texto bastante largo, ¿no? Tiene que memorizar en Pali, ¿no? Bastante difícil de hacerlo, pero es un desafío útil, ¿no? Es un desafío que te ayuda a desarrollar esa capacidad de lidiar con su propia mente, ¿no? Esas cosas que son difíciles de hacer son una oportunidad excelente de aprender a manejar su propia mente. También es necesario, tiene que saber hablar, tiene que saber explicar el Dhamma, dar enseñanza, dar charlas, ¿no? Del Dhamma. Es obligatorio. Si eres un monje, tiene que saber explicar el Dhamma, dar enseñanzas a las personas, ¿no? Responder preguntas, etcétera. Tiene que, no se puede, en Tailandia no se tiene esa idea de un monje como una persona que fica aislado de todos, que no habla, que no piensa, que no tiene ninguna actividad, que sienta en meditación todo el día. No es visto de esta manera, ¿no? Mira, es la actitud esperada. El monje tiene que ser una persona capaz, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Entonces, la idea es que se utiliza, ¿no? Tiene una rutina diaria, ¿no? Que exige, ¿no? una, las mismas cualidades que son necesarias para lograr con la práctica de meditación también son mucho útiles en muchas otras actividades del día a día, ¿no? Entonces, buscamos siempre ter algum tipo de atividade que está relacionada a este tipo de qualidade mental, a qualidade da paciência, da atenção, da humildade, da energia, ¿no? Y muchas otras, ¿no? Muchos
cualidades mentales que son compatibles con la práctica de meditación, como gratitud, humildad, respeto, ser una persona respetuosa, ¿no? Ser una persona humilde, una persona energética, una persona compasiva, una persona ecuánime, capaz de renuncia, capaz de soportar sensación, aguantar, ¿no? Aguantar sensaciones desagradables, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas también son útiles en la práctica de meditación. Entonces, la manera que utilizamos la vida diaria, ¿no? Está siempre, esa es una cosa que se puede buscar en los sutras también, ¿no? Buscar en los textos antiguos qué tipo de cualidad mental el Buda elogiaba, qué tipo de cualidad mental el Buda no elogiaba. Entonces buscamos, ¿no? Una manera de utilizar nuestra rutina diaria como un ejercicio para desarrollar las buenas cualidades que el Buda elogiaba y para un ejercicio para abandonar las cualidades que el Buda no elogiaba, que el Buda encorajaba que abandonásemos, etcétera, ¿no? Es eh, no es nada muy complicado, no es necesario no, pensar mucho a respeito, filosofar mucho al respecto, ¿no? Es algo bastante sencillo, ¿no? Es más una cuestión de tener ese interés, ¿no? Esta disposición de dar un paso adelante y empezar, ¿no? Entender, ¿no? Que esta práctica es mi responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de hacer esto tornarse realidad, ¿no? No es una cosa que voy a sentar aquí y voy a practicar meditación una hora todo el día y esperar para ver qué se pasa. Me voy a meditar todo el día, medito media hora, hago una prostración y no sé, vamos a ver si algo va a se pasar o no, ¿no? Ya, ese tipo de actitud no es muy buena, ¿no? Hay que tener una actitud, no, yo tengo que trabajar, yo tengo que construir eso, ¿no? Tengo que construir una mente ah, saludable, yo tengo que construir una mente sabia, yo tengo que abandonar una mente doentía, una mente tonta, ¿no? Es es una responsabilidad que pertenece a nosotros. No hay ninguna otra persona que va a tomar esta responsabilidad por nosotros, ¿no? El Buda no lo hacía, los maestros no van a lo hacer. De verdad, lo- lo- si, si- si quieres buscar un día, quieres un día ter, estudiar con un buen maestro, ¿eh? La mejor cosa que puedes hacer es desarrollar esta capacidad de autosuficiencia, ¿no? Porque es lo que más agrada a los maestros, ¿no? Cuando viene un discípulo, un alumno que es independiente, que se esfuerza solo por sí mismo, no depende de estar siempre preguntando y pidiendo consejos, de que tiene que esperar para ver lo que el maestro va a hacer para entonces hacerlo. Este tipo de discípulo no es lo que más le agrada, ¿no? Los buenos maestros, ¿no? Buscan discípulos que son energéticos, que son independientes, que toman la iniciativa, ¿no? Entonces es una excelente cualidad para desarrollar desde ahora y que va a ser útil durante todo el proceso, todo el camino, ¿no? El Buda también elogiaba a aquellos que eran una isla en sí mismos, ¿no? Que eran independientes, que eran capaces de enseñar a sí mismos, ¿no? Entonces, esta cualidad de independencia, de lideranza, ¿no? Liderar su propia mente, liderar su propia práctica, ¿no? Tener a sí mismo como maestro también, ¿no? O al menos tener a sí mismo como el dueño del, es mi responsabilidad, esta comprensión. Esta responsabilidad me pertenece. Yo soy la persona responsable por eso, ¿no?
No, esta actitud es muy, muy importante también. ¿Ok? Entonces, eso, no sé si quieren hacer alguna pregunta o algo. Muchas gracias, Venerable. Le agradecemos mucho esta práctica del Dhamma y nos regocijamos en el mérito de la misma. Sadhu, 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 anumodana. Si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor, adelante. Héctor, Gracias. Perdón, quiero prender el video, pero no se prende. Ya, estamos viendo. estamos viendo, Héctor. ¿Me están viendo? Sí. Sí, sí. Ah, es que aquí no me marca, disculpe. Venerable, muchas gracias. Muchas gracias por sus enseñanzas y el esfuerzo que usted pone y su buena disposición para ayudarnos. Eh, Muchas gracias también, porque todo lo que he escuchado desde que usted nos hace favor de, de practicarnos, de darnos, de impartirnos el Dhamma, me ha hecho reconsiderar, bueno, es primero un comentario, después una pregunta en lo que quiero intervenir. Me ha ayudado muchísimo, muchísimo a reconsiderar lo que durante 25 años o 27 años estaba yo equivocado en centrar mi atención en la necesidad de aprender las enseñanzas, de intelectualizar, de, de proliferar en pocas palabras. Le agradezco mucho y porque ahora he reconsiderado esta forma de entender el Dhamma y sobre todo la práctica en el sentido de ver las cosas exactamente como usted nos los ha comentado, de una manera sencilla, práctica y no nada más en el cojín y no nada más en los libros, en los suttas, que son definitivamente muy importantes. Sí, y creo que le comento esto porque, como usted mencionó, es importante para un maestro entender que el discípulo pueda ser autosuficiente, esforzado por sí mismo y, en fin, esto me lleva a otra cosa que enseguida voy a comentar. Eh, Creo que es la mejor forma o la única de poder honrar al maestro. Sin embargo, hay una situación que le quiero plantear y ver de qué manera usted me puede eh, aclarar una duda. Y es con lo siguiente, de los tres refugios, el Buda y el Dhamma y el Sangha, del que más estoy alejado, no quiero decir que de los otros dos también, sino que del que estoy alejado prácticamente, es del Sangha, perdón. Insisto, no es la Sangha, es el Sangha, es masculino en Pali. Del Sangha, porque ha sido muy difícil para mí poder integrarme en un grupo físicamente y a través del Internet, ciertamente no es lo mismo. Inclusive a veces he querido participar, integrarme, impartiendo o compartiendo más bien mis experiencias, pero me ha resultado un poquito al revés, un poquito contraproducente, porque no he sido bien recibido. El Sangha, dijo el Buda, me parece que fue a Sariputta, no es la mitad del camino, de la importancia en el camino, sino es el 100%, es el doble. En este caso, a mí me falta el 100%, no solamente la mitad. Estoy físicamente en una ciudad aislado de todas las posibilidades para poder moverme y demás, trasladarme a algún grupo, y aquí no hay nadie prácticamente que pueda compartir esas enseñanzas. Mi pregunta es, en este caso, bueno, creo que en este caso junto con las indicaciones que usted nos ha proporcionado,
he tenido que madurar para ser más independiente y autosuficiente en síntesis. Sin embargo, esa mitad o ese 100% del sanga no lo tengo. Y creo que por mi estado de salud no voy a poder, en mi edad, no voy a poder trasladarme a algún lugar donde pueda yo tenerlo. ¿Hay alguna sugerencia, algún comentario, algún lineamiento con el que usted me puede ayudar para aclarar esa duda, sí, de que no tengo ese sanga disponible? Y por otra parte, eh, pues de ya no estar preocupándome tanto porque no tengo ese refugio. Esa es mi pregunta, Mm. venerable. Muchas gracias. Bueno, Y gracias por todo. tenemos que tener una comprensión también de nuestra situación, ¿no? No sé por qué, qué tipo de karma hacíamos en el pasado, porque ahora nacemos en América Latina, lejos de, lejos de los arahantes, lejos de los bodhisattvas. Entonces también, bueno, nuestra situación es esta, ¿no? Estamos aquí, nuestro karma nos trae acá, estamos aquí, vamos a lidiar con esta situación, ¿no? No es útil se quedar soñando, "Oh, sería mejor si fuese así, si fuese de esta, de otra manera", pero no es de esta manera. Lo que tenemos ahora es este tanto, ¿no? Entonces, procurar hacer lo mejor posible con aquello que tenemos, ¿no? Entonces, es tentar pensar de manera productiva, ¿no? Y no ficar apenas, también no tener esa actitud de pensar, "Oh, mi práctica no progrede porque me falta eso, me falta aquello". Ese tipo de actitud también no es muy productiva, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo ese tanto, yo tengo esa comprensión, yo tengo esa disposición, yo tengo este interés, yo tengo esa capacidad, yo tengo acceso. Por otro lado, también, sí, estamos muy lejos de los maestros, del monasterio, de los demás budistas, pero por otro lado también es una cosa fantástica, ¿no? Cómo tenemos acceso a las enseñanzas, cómo tenemos acceso, podemos o escuchar el voz de maestros que ya fallecieron, ya murieron, podemos leer sus biografías, sus historias de sus vidas. Son cosas que es realmente un milagro, ¿no? Es una cosa fantástica que tenemos hoy en día, ¿no? No tenemos personas que son budistas donde moramos, pero conseguimos hacer contacto con personas que están en México, que están en España, que están en otros países y que tienen un interés común. Entonces también, ¿no? Nuestra situación no es de toda mala, también existen sus beneficios también. Entonces, tenemos que utilizar lo que tenemos, ¿no? Yo simplemente pienso en términos de karma también. Bueno, mi karma ahora es este, ¿no? Nací aquí con esta situación, mi práctica se hará aquí, ¿no? Aquí donde estoy. Porque sí, ¿no? Tener un maestro, tener compañeros es muy bueno, pero también tener esta actitud, ¿no? De independencia, de coraje, no, voy a hacer aquí con lo que tengo, también es bastante útil. Tener una actitud de esa timidez, "Oh, yo no soy buen suficiente, yo no tengo las condiciones, yo no tengo maestro, no voy a conseguir, no voy a poder hacer progreso". Ese tipo de actitud es aún más dañosa do que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, no importa la situación en que estamos, hacemos lo mejor posible en esta situación. Se es fácil, se es también natural, si no es posible de manera tranquila cambiar la situación, la cambiamos. Pero si es algo que se salir muy extraño, muy artificial, va a crear artrito,
demasiado también, como a mencionar, la cuestión de la edad, ya estamos con edad mayor, más avanzada, ya no es posible cambiar de país, se va a cambiar a otro país, eso tiene un impacto muy fuerte en la salud, ¿no? Mesmo cuando me cambié, me fui morar en Tailandia, aún no era tan viejo como, como hoy en día. Estaba en mis 20 y pocos años y aún sufrí mucho, mucho con mi salud se deterioró mucho, ¿no? Después cuando cambié, volví al Brasil, mejoró bastante, ¿no? Entonces la cuestión de la salud realmente es bastante relevante, ¿no? Entonces ya estamos más con más edad, ya estamos, tenemos una situación tranquila, tenemos una casa, un ambiente saludable, tenemos un buen ambiente para practicar. Esto también tiene su valor también, ¿eh? No es algo a ser ah, negligenciado, desperdiciado también. Entonces, sí, tener acceso a un grupo de budistas, a tener amigos, tener maestros, es muy excelente, muy bueno, pero si no lo tenemos, entonces trabajamos con aquilo que tenemos, ¿no? Utilizamos de la mejor manera posible lo que tenemos. Tenemos un buen espacio, tenemos un ambiente tranquilo, tenemos una rutina que es flexible, que podemos cambiar para mejor adaptarse a nuestra práctica. Hacemos lo que es posible, ¿no? Y no nos preocupamos de más, ¿no? Quedarse se preocupando, pensando por qué no tengo esto, no tengo aquello, no es muy útil, no ayuda en mucho, ¿no? Si ya sabemos que no tenemos la posibilidad de cambiar nada, entonces ¿qué? No importa, ¿no? Ese tipo de Ok. preocupación solo es importante si existe la posibilidad de cambiar algo. Aún tenemos la posibilidad de cambiar y morar en Tailandia, y morar, irse a morar en Sri Lanka, ¿no? Esta posibilidad no existe, entonces no importa, ¿no? Ese es un tipo de preocupación que es totalmente inútil, ¿no? Simplemente hacemos lo que dentro de nuestra existencia actual miramos y buscamos cuáles son nuestras oportunidades, ¿no? No, solo deseamos aquello que es posible. No pierda tiempo deseando cosas que son imposibles o que son muy, que son cosas, serían muy difíciles de obtener a un punto que no vale la pena, ¿no? Muchas cosas tal vez sean posibles, pero no vale la pena. Es un esfuerzo muy grande, no vale la pena. Si utilizásemos este esfuerzo para continuar practicando donde ya estamos, ¿no? Con la situación que ya tenemos, sería mucho más productivo. Entonces, procurar pensar de manera inteligente de esa manera, tener un tanto de aceptar nuestra situación actual, eh, eh, tener una actitud útil, una actitud inteligente, ¿no? Y saber utilizar de la mejor manera posible, ¿no? Y solo desear las cosas que son posibles, ¿no? No perder tiempo deseando cosas que no son posibles, ¿no? Simplemente, bueno, en esta vida no voy a tener un maestro, no voy a ser un monje budista. Está bien. En esta vida voy a hacer lo que puedo hacer en esta vida, ¿no? Tal vez en otra oportunidad, pero esta vez voy a hacer lo mejor posible con aquello que ya tengo, ¿no? Utilizar esto al máximo de su utilidad y después, ¿no? Bueno, veremos. Cuando llegue una otra oportunidad, tal vez las cosas sean diferentes. Pero ahora aquí y voy a hacer lo mejor posible. Aquí, porque en el final de todo, ¿no? Como he dicho anteriormente, ¿no? Lo que realmente estamos trabajando es nuestra mente. Entonces, trabajamos nuestra mente donde estuvemos, ¿no? Si estamos en Tailandia, trabajamos nuestra mente en Tailandia. Si estamos en Chile, trabajamos nuestra mente en Chile. No importa, ¿no? No importa dónde estamos, la mente está allí, ¿no? Entonces, nuestro trabajo está bien, exactamente allí, ¿no? Vale, ¿Algo vale. más? Venerable, muchas gracias. Sus palabras han sido agua fresca en mi desierto. Casi, casi. Gracias.
Gracias. Tenemos un par de comentarios en el chat, una pregunta y un comentario. El comentario de Celia para cerrar este tema dice, muchas gracias, don Héctor, por la pregunta, tenía la misma duda. Y después hay una consulta de Ana María. No sé, Ana, si la querés leer o querés que yo la lea. La leo. La pregunta de Ana es, ¿cómo saber si estoy realmente practicando momento a momento o solo pensar si lo hago bien? O si la emoción o el pensamiento es correcto. Si hay ansiedad, me pierdo en ideas. Bueno, esto depende, ¿no? En qué estadio, en qué nivel nivel de nuestra práctica estamos, ¿no? Algunas personas aún están intentando tener un poco más de control, por ejemplo, no gritar con sus hijos, ¿no? Entonces, personas sabes que está progresando cuando no gritas más con los hijos, ¿no? Una persona depende, no tiene, no existe el logro, el progreso no existe exteriormente a nosotros, ¿no? Entonces, si yo conozco a mí mismo, veo que antes era así, ahora estoy un poco mejor, entonces hubo un progreso, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a mi- conocer a nosotros mismos, ¿no? Pero por un otro lado también, yo digo que, ah, por ejemplo, cuando se estamos comiendo, estamos almorzando, cuando sabemos que ya estamos llenos, cuando nos sentimos llenos. No tenemos que medir, "No, ahora estoy cuántos gramas más llenos, ahora se va comiendo, se sabe, le conocemos, se continúa comiendo, va naturalmente, va a llegar una hora que estoy lleno, ¿no? No es necesario medir a cada cucharita cuánto ya estoy lleno, menos lleno. Yo tengo un poco de confianza en el proceso también, en la acción. Entonces continúo comiendo, temprano o tarde voy a estar lleno, ¿no? No es necesario me preocupar tanto, ¿no? Entonces, de la misma manera, si tenemos un interés continuo en buenas cualidades mentales, tenemos un interés continuo, un interés constante en mejorar como personas, en términos de bondad, en términos de caridad, en términos de disciplina, en términos de inteligencia, en términos de sabiduría, en términos de compasión, en términos de todas las buenas cualidades que hacen una buena persona, que componen una buena persona. Si mantenemos este interés vivo, eh, tenemos la preocupación de actuar, ¿no? Para que este interés se torne realidad. Entonces se tiene que preocupar mucho, estoy avanzando mucho, avanzando poco, ya progredí, no progredí, no importa. Que lo importa es que si continuamos interesados, si continuamos trabajando, es natural que el progreso se manifieste. La preocupación, yo estoy progrediendo o no, yo estoy progresando o no, no es necesaria para que exista el progreso, ¿no? Mesmo que si no se preocupe si estoy progrediendo o no, aún el progreso existe, ¿no? De la misma manera, como estamos comiendo, mismo si no nos preocupamos si ya estamos más llenos o no, no importa, si continuamos comiendo, llega un momento que, ok, agora já estou lleno, já está suficiente. Entonces es una cosa que existe, el progreso existe. Eh, yo de verdad, yo pienso, es mejor, aún mejor no se preocupar, porque cuando se acumula una buena cantidad de buenas cualidades mentales, es como si fuese una sorpresa agradable, ¿no? De repente se percibe, oh, ahora no tengo más ese problema, ¿no? Es una cosa que normalmente ocurre cuando algo malo se manifiesta, ¿no? Una persona te dice algo que normalmente te incomoda mucho y un día esa persona hace lo mismo y
no estoy incomodado. ¿Qué se pasó? No sé, simplemente no me incomoda más. Es como si algo, una sorpresa, ¿no? Yo recomiendo porque son muy agradables, ¿no? Son muy agradables este tipo de experiencia, ¿no? Un belo día, estamos, ¿no? En nuestra rutina diaria, sin se preocupar con nada, y de repente notamos, oh, algo ha cambiado, ¿no? Ahora está mejor, ¿no? Algo que antes era un problema, ya no es más un problema. Algo que antes no existía, ahora existe, ¿no? Ese tipo de sorpresa es muy agradable también, muy, muy, muy placerosa, ¿no? Então, eu recomendo não se preocupe tanto assim em medir quanto já progredi, não progredi, quanto progresso foi, não importa tanto, né? Preocupe-se mais em ter este interesse, né? E essa atitude, né? De continuar trabalhando, né? Tanto quanto é possível, né? Se eu não puedo fazer nada muito fantástico, então faço um pouquinho de nada, né? Um pouquinho, ao menos tanto quanto possível, hacemos lo que es posible, con confianza, ¿no? Que si insistimos, si continuamos, esto trae resultados, ¿no? Apenas una confianza en la ley del, ¿cómo se dice? Causa y efecto, ¿no? Causa y resultado, ¿no? Si las causas están presentes, los resultados se manifiestan. Es simplemente una naturaleza, no es una invención, no es que depende de la voluntad de alguien, ¿eh? Simplemente existe, ¿no? Si las condiciones están presentes, los resultados se manifiestan. Es simplemente un proceso natural. Entonces, solamente nos preocupamos en continuar alimentando las condiciones, que el resultado que se manifieste cuando for la hora de se manifestar. Eso no es más asunto nuestro, ¿no? Nuestro asunto, nuestro deber es continuar alimentando las condiciones, ¿no? El resultado se manifiesta cuando sea la hora de se manifestar, que se manifieste, ¿no? Así es bastante divertido, no es malo hacer de esa manera, ¿no? Las personas tienen esa obsesión por control. El ego quiere saber, yo quiero saber cuánto, cuándo, dónde. Ese es solo el ego que tiene. Pero mismo el ego no es lo más hábil en traer felicidad, ¿no? Yo digo, por mi propia experiencia, ¿no? Se abre mano del control, no te preocupas más, simplemente continúa trabajando, es aún más placeroso, ¿no? Cuando los resultados de la práctica se manifiestan, aún más placeroso, porque también tiene ese aspecto de sorpresa, ¿no? Y tiene ese aspecto de como si fuese algo espontáneo que surge, ¿no? Es algo que tiene un aspecto de creatividad también, es una cosa que no esperaba que sería de esta manera, ¿no? Una belleza muy grande, ¿no? Es algo que te deja más y más encantado con el proceso, ¿no? Te viene junto con el conocimiento que existe un progreso, también se tiene ese sentimiento de maravillamiento, ¿no? Esa cosa, qué bien lo que es esto, qué maravilloso, ¿no? Una cosa es muy, muy buena. ¿Algo más? Héctor hizo un comentario acá referido a esta pregunta. Gracias, Ana María, por tu pregunta, pues la respuesta del venerable me ayudó a mí también para darme cuenta de mi progreso. Y hay una pregunta, está pendiente Alfredo, que quiere hacer una pregunta. Venerable, muchas gracias por estar acá con nosotros. Quisiera hacer una pregunta, espero no rasgar en la ignorancia. He estado practicando con el tema del concepto de la pureza y quería hacer la pregunta, digo, a medida que vamos aprendiendo a manejar la mente, que no sé cuántas vidas me puede llevar, ¿no? Y a identificar lo que es pureza e impureza dentro de mi mente. Después de ese punto, usted que ha leído mucho y que ha estado con grandes maestros o en la literatura a ver qué es lo que dice de este tema, después de este punto, ¿existen otros estados de pureza e impurezas
que interactúe la conciencia? No sé si está bien. Yo lo sé, el pro- lo problema en mí hacer una pregunta como esta es que yo soy muy perezoso, no tengo, yo, yo solo puedo hacer un esfuerzo para dar una respuesta, si consigo, si puedo ver de qué manera sería útil esta respuesta, ¿no? Entonces, no sé si después existe algún tipo otro de pureza para nosotros que estamos aquí ahora, ¿no? Que de manera eso sería útil, ¿no? De que de manera eso sería algo que sería útil. Se existe una pureza más mayor para quien ha logrado un cierto nivel de avance con su práctica. Esa es una preocupación para aquellos que han avanzado. Para nosotros no, no tiene mucho. Y también se puede decir, sí, existe, ¿ok? O diría, no, no existe. Ok, ¿qué diferencia hay? No tem muita diferença para nós, né? Se dizer que existe ou não existe, continuamos na mesma situação que estávamos antes, né? Simplesmente agora você tem uma informação diferente, por esta informação não tem muito utilidade para nós, né? Pero que eu posso dizer que talvez seja um pouco interessante sobre essa questão, né? Pero yo no miro tanto desde un punto de vista de pureza o no. Para mí me afecta más de pensar de un punto de vista de naturaleza, ¿no? ¿Qué es, qué es naturaleza? Porque eso no es tanto porque me interesa la naturaleza, me interesa más el proceso mental, ¿no? Cómo creamos conceptos, ¿no? Entonces, el concepto de naturaleza, el concepto de artificial, ¿no? Cuando reflexiono al respecto, me parece que lo que sería más apropiado llamar de natural son las cosas que son autosostenibles, que no requieren mucha interferencia, se sostienen de manera espontánea, más y más espontánea. Entonces se toma este como un punto de referencia para avaliar la mente. Entonces, ¿qué sería la mente más natural? Es la mente que que existe de manera más espontánea y más armoniosa, que no requiere constante interferencia, que no requiere constante manipulación para que sea de una manera específica, ¿no? Por ejemplo, nuestro ego, ¿no? Las cosas que llamamos, un nombre común que se utiliza, ¿no? Se llama de ego. Este ego es constante trabajo, tiene constantemente alimentar su vaidad, alimentar sus miedos, sus modo de pensar, opiniones, pensamientos, tengo una historia, yo nací en tanto, en tal año, yo soy hijo de tal persona, crecí en esta ciudad, tem todo un grupo de cosas que tienen que ser constantemente ah, arregladas, constantemente mantenidas para crear, ¿no? Esta sensación de yo soy persona tal, mi nombre es esto, yo tengo esta opinión, yo moro en tal país, yo soy tal persona. Entonces se mira esto, probablemente eso no es lo natural. También como dije, cuando se gana más y más conocimiento sobre la mente, que la mente no es solo lo que experienciamos en el día a día, lo que una persona normal experiencia en día al día, es solo una capa muy superficial de la mente, ¿no? Y que existen mucho más cosas por detrás de todo esto, ¿no? Y cuanto más se aprofundiza en esta búsqueda, entonces se encuentran más y más capas, ¿no? Camadas, niveles de la mente que son menos y menos condicionados, ¿no? Requieren menos y menos condiciones, que quiere decir que son más y más ligeros, en el sentido, no son pesados, ¿no? Son ligeros, son simples, experiencian uh, cuanto más viene junto con una sensación de bienestar, ¿no? Cuanto más simples, cuanto más menos condicionados, más simples, más bienestar se experiencia también. Entonces, ¿no? Según lo que contan los maestros, ¿no? Llega un punto que
que la mente está completamente incondicionada, ¿no? Se quebra por completo cualquier tipo, mesmo el mínimo nivel de condicionamiento se ha abandonado, ¿no? Entonces dicen que es una experiencia increíble. Yo a poco traducí en portugués una biografía de un maestro tailandés llamado Ajahn Mahabua. Esta biografía no existe en ninguna otra lengua, ¿no? Solo existe en tailandés y en portugués, ¿no? Pero ahora con el inteligencia artificial es posible traducir, ¿no? Fácilmente para español también, ¿no? Si alguien tiene la curiosidad de leer, porque mismo que no quiera leer todo el libro, pero se tiene un pedazo. Lo que es interesante en Ajahn Mahabua es que él hablaba abiertamente sobre su experiencia de iluminación. Él escribía en detalle, ¿no? Cada cosita que experienciou en su más minuto detalle, ¿no? Es bastante interesante. Si tienes un interés por ese tipo de explicación, ¿no? Vale la pena porque es muy, muy tocante también y tanto un aspecto muy tocante de su emoción, ¿no? Pero también un aspecto más técnico, ¿no? De qué tipo de experiencia, cómo que se experiencia, ¿no? En este último momento, ¿no? En que la mente se liberta por completo de todas las condiciones. Es bastante interesante, ¿no? Entonces, quien tiene la curiosidad, vale la pena, ¿no? Porque es posible traducir el Google, esqueci el nombre. Google Gemini lo traduce tranquilamente y con buena calidad también, ¿no? La traducción electrónica actualmente es excelente también. Y principalmente del portugués al español no es una traducción muy diferente, ¿no? Me parece que lo hace con bastante calidad también. Entonces, vale la pena buscar, procurar ese texto, ¿no? Gracias, venerable. Muchas gracias. Ok. Muy bien, si no hay más preguntas, muchas gracias, Pante, por su generosidad y por su compasión. Y ahora invito a todos a que hagamos la triple referencia al venerable. Yo voy a poner el link para la biografía. Una persona pidiendo los datos, ¿no? Voy a buscar el link y ya lo pongo de una sola vez. Un minuto. Ah, sí, está en el sitio del Forestama. Forestama. Books. Books. Portugués. Aquí. Voy a poner en el chat, está el link para el sitio que tiene el libro, ¿no? En portugués. Aquí. Ok. Sí. Hasta luego. Gracias, venerable, gracias a todos, buenas noches. Gracias, hermanos. Gracias, Meta. ¿Me permiten copiar el link, por favor? Gracias. Saludos.